Ya, ya a ver, chicos, vamos a comenzar. Y así se puede ver mi pantalla, ¿no? ¿Se me escucha, chicos? Sí, ahí, ok. Ya vamos a comenzar. Ya ver, este cursito de diseño en acero es, bueno, una introducción, una pequeña introducción a lo que van a ver, imagino, porque van a llevar recién este ciclo el curso próximamente, a lo que se ve como tal el diseño, ¿no? Tal vez no quiero meterme mucho en el tema académico, porque es algo que van a ver y me gustaría más enfocarme en el tema de diseño, ¿no? Tal vez agregarle más cosas a lo que comúnmente se enseña en clases, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy día son algunas cargas y conceptos de diseño, ¿no? ¿Qué es lo que se va a diseñar? Eh, ver un poco lo que es el campo de qué tipo de estructuras se pueden diseñar con el acero y entre otras cosas, ¿no? Igual que las cargas, en acero se le agregan algunas cargas extra, podríamos decirlo de esa manera, que vamos a ver más adelante. Como un pequeño índice tenemos lo que son las cargas que vamos a ver hoy día, la siguiente, bueno, no la siguiente semana, mañana, el día viernes vamos a ver lo que es compresión y tracción. También va a ser algo corto debido a que, bueno, son más que todo fórmulas, el por qué se diseña en compresión y en tracción y todo ese tema, ¿no? Para la próxima semana vamos a ver lo que son diseño de uniones, que ahí sí es un poco más largo, un poco más extenso, porque tal vez en clases, tal vez cuando lleven el curso van a ver que en diseño de uniones no se van a enfocar mucho, van a diseñar una que otra unión y ahí lo van a dejar. En cambio, yo quisiera agregarle un poco por un poco de experiencia de algún trabajo que he hecho, que hay diseños de ciertas uniones que son un poco complejas, ¿no? Y eso la norma a veces lo pone de una manera un poco corta. Entonces, hay normativas, por ejemplo, la norma que vamos a utilizar en este curso es la AISC 360, pero hay otras normas que también están dentro de la AISC que son netamente para diseño de uniones y uniones especiales. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito también en eso. Y bueno. De ahí flexocompresión, que bueno, es justamente lo que es la interacción entre la flexión y la compresión. Esto comúnmente puede ocurrir en placas, solas, etcétera, etcétera, y en ciertos elementos estructurales, ¿no? Luego ya se ven elementos compuestos, que esto ya es concreto armado y acero, ¿no? Justamente es cuando las secciones están dentro del concreto, cuando las secciones están fuera del concreto, y también cuando se utilizan lo que son las placas colaborantes, con o sin concreto, ¿no? También se va a diseñar dentro de ese capítulo. Luego está lo que es el diseño de la placa base. La placa base justamente es la unión entre lo que es el suelo, justamente como si fuera la cimentación, es la cimentación, y la placa base es, es como ese intermedio entre la columna de acero y la cimentación. También lo vamos a ver más adelante, eso también se diseña, no es tan complejo. Y algunos elementos especiales que pues vamos a ver más adelante, como son algunos que, si no me equivoco, se llamaban, bueno, yo le llamaba serpentinas porque parecen así ondulados. Bueno, ahí lo vamos a ver más adelante, que también se utiliza como diseño para algunos techos que no van a tener cargas muy grandes, ¿no? A ver, vamos a comenzar un poquito con lo que es el diseño, el acero estructural, perdón. No es lo mismo que el acero que usamos en concreto armado, el acero que usamos en concreto armado es grado 60, grado 60 netamente. Acá en este curso se utiliza más que todo lo que es el A36 y el A50. El A50, el grado 50 que está por acá. No, lo único que tenemos que saber netamente o lo que nos interesa son el FY y el F último. ¿Y cómo le explicamos dentro de su curva de esfuerzo de formación? El FY justamente es el punto donde el acero entra en fluencia, ¿no? Es este puntito de acá. Y el F último es la resistencia última del acero, ¿no? Justamente sabemos por la misma gráfica de que más allá de la fluencia va a haber una resistencia del acero donde ya va a fallar completamente y la curva se va a caer. No, justamente está dentro de la parte inelástica del comportamiento del acero. Y el FY, bueno, eso es conocido, también lo conocemos de siempre, es el punto límite de la zona elástica, ¿no? Entonces, estos valores de esta tabla siempre los vamos a necesitar y, bueno, por interacción lo vamos diciendo de que el FY de una 36, que es lo que comúnmente se utiliza, es 36 y su F último es 58. Esto lo vamos a necesitar. Ya.
el FY y el F último lo vamos a necesitar para compresión, para tracción, para flexocompresión, para todos las verificaciones de diseño que se tienen que hacer. Entonces, esos son datos ya iniciales que se tienen que tomar en cuenta. Hay otros tipos de acero que tal vez lo utilicemos en algún momento dependiendo mucho de lo que nos diga el problema. Nosotros vamos a utilizar comúnmente lo que es el A36 y el A50, que está por acá, el A50 donde su F último es 65. Así que no se asusten también con esto, no necesitan tenerlo de memoria porque pues lo van a dar de dato o tal vez te van a decir A36 y ya como comúnmente usas el A36 ya se te queda en la memoria, ¿no? O sea, todos los demás ya para casos especiales los pueden ver en esta tablita, ¿no? Y justamente viendo un poco de la curva de esfuerzo de formación, estoy grabando, ¿no? Sí, grabando. Listo. Ya. Justamente viendo la curva de esfuerzo de formación, justamente viendo esto, ¿no? Las propiedades y cuáles son sus unidades, lo que es el KSI. Estos tres datos que vamos a necesitar siempre que vamos a resolver un problema. Necesitamos el dato del FY, el F último y el módulo de elasticidad, ¿no? Que están en una unidad de KSI, que son kip sobre pulgada cuadrada, ¿no? Igual hay problemas que se van a trabajar en otras unidades. Y yo siempre recomiendo lo que es el MATCAD, porque el MATCAD te cambia las unidades de manera rápida, o sea, no tienes que estar haciendo ningún cálculo, ¿no? Entonces, de MATCAD, justamente esto es una captura de MATCAD, eh, los va a ayudar muchísimo, ¿no? Luego también en algún momento se va a utilizar lo que es el factor ductibilidad o la propiedad de ductibilidad, que es justamente la deformación máxima o la deformación última, donde ocurre la resistencia última, entre la deformación de fluencia, ¿no? Donde ocurre el F sub y también. Esos son algunos parámetros. Lo que se va a utilizar en el diseño de las secciones o de lo que sea son los perfiles metálicos, ¿no? Y vemos los perfiles. Lo único que sí es de concreto armado es la barra corrugada. La barra corrugada es de concreto armado y se utiliza porque tiene una mejor adherencia con el concreto, por eso es la barra corrugada. Y en lo que es este diseño en acero como tal, se utilizan perfiles como el perfil ángulo, puede ser doble ángulo también. También se utilizan barras lisas para algunos detalles, ¿no? Esos son para elementos especiales que lo vamos a ver más adelante para qué se utilizan las barras lisas. Las placas que se utilizan para casi todo, las placas, planchas, ¿no? Que nos van a servir también para hacer, se pueden hacer elementos soldados, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un elemento tipo I, no necesariamente se va a hacer de la manera, bueno, la palabra rolado que vamos a ver más adelante, que es, se puede hacer rolado, sino también soldado, ¿no? Y eso es a base de planchas. Hay perfiles, rectangulares, cilíndricos, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a usar casi todos los perfiles, yo creo que sí, los canales, casi todos los vamos a utilizar en algún momento cuando hagamos este problema. Ahora, acá entramos un poquito en el tema, ¿no? ¿Qué son rolados? Justamente son como que se hacen bueno, estos dos son los que comúnmente los conocemos como perfiles completos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay una diferencia. Este es un perfil soldado y este es un perfil lo que llamamos rolado o puede ser doblado dependiendo de cuál haya sido su fabricación. El perfil rolado justamente vemos que acá no hay ninguna separación entre el ala y el alma, ¿no? Cabe recalcar de que esta parte de arriba es el ala, este es el alma, y bueno, esto también es el ala, ¿no? Y estas variables como el BF es el ancho del ala, el TW es el espesor del alma, y así sucesivamente son cosas que también vamos a ver y van a irse familiarizando poco a poco. Este es el peralte, igual. Todos estas variables están en una tablita de Excel, que también les voy a compartir. Y más adelante vamos a ver que los perfiles, todos sus datos, todas sus propiedades ya están calculadas y que realmente lo que vamos a tener que utilizar más que todo son las fórmulas y hacer una especie de límites, ¿no? Para poder escoger un perfil que nos convenga y también optimice el diseño. No, pero estos valoritos es bueno que se vayan familiarizando, ¿no? Lo que es el BF justamente es por el fly ala, y el TW, ¿no? Que es del alma. Eso sucesivamente, ¿no? Esto no es muy importante. Y bueno, justamente como les decía, tú en un problema que te den o en algún diseño que te den, tienes la oportunidad de hacer un perfil soldado o un perfil rolado. Ahora, ¿cuál es tal vez la diferencia que tiene un perfil soldado de un rolado? Y es que en el caso del soldado tú tienes que sacarle las propiedades, ¿no? O sea, el rolado, bueno, tú, por ejemplo, compres un perfil, por ejemplo, como le dicen acá, ¿no? Un perfil W o I, bueno, W o I lo mismo de 8 por 12, ¿no? Este 8 que comúnmente te dan de dato es el peralte, justamente lo vimos acá, este es el peralte.
y el 12 es el peso, ¿no? Pero aparte de eso, en la ficha técnica te dan todos los valores del BF, del TW, el TF y entre otros factores como lo que puede ser el momento de inercia o el módulo de sección, etcétera, etcétera, todo te lo van a dar en la ficha técnica, ¿no? No es necesario que se calcule. Pero en cambio, cuando tú eres un soldado, lo que haces es pedir solamente la plancha. Tú pides la plancha y supuestamente, bueno, de repente en la obra en la que estés o en la empresa en la que estés, tienen su propia, sus propios, herreros, ¿no? Ellos se encargan de hacer los perfiles. Entonces tú lo único que haces es tener las propiedades de la plancha. Y tú en base a la plancha generas el perfil y y tienes que asimismo calcularle las propiedades. Bueno, que igual no creo que sea tan complicado calcular las propiedades de un perfil I, pero hay otros perfiles que sí es un poco más complicado y inclusive a veces genera un poco de error en el módulo de sección o entre otros factores que se van a necesitar. Aparte de que la norma también usa diferentes fórmulas dependiendo de cuál sea el perfil, ¿no? Eso también es algo que le agrega un poco de complejidad. Entonces, bueno, rolado o soldado, al fin y al cabo, tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? ¿Y por cuál es la diferencia? Como les mencionaba, lo van a ver acá, de que digamos que en el soldado se nota que esto es una plancha, que está unida a otra plancha y otra plancha, en cambio este es como si hubiera una continuidad, ¿no? Todo está continuo. Y acá también se nota como una especie de triángulos, tal vez muy chiquititos. Estos son las soldaduras, ¿no? Las soldaduras. Que también se diseñan las soldaduras, de hecho, y vamos a ver también más adelante. Y bueno, estas son propiedades que son de la norma más adelante, se van a ver. Ahora, ¿qué podemos diseñar con este tema, no? Tal vez bueno, yo llevé el curso con el doctor Zavala. Él nos mandó a diseñar lo que es una torre para telecomunicaciones, que es algo parecido a diseñar, bueno, no lo puse acá, es algo parecido a diseñar una de estas torres eléctricas que parecen bueno, una torre con dos bracitos. Y esas cosas, algo parecido a eso es una torre como de telecomunicaciones, pero también puedes justamente diseñar una misma torre Eiffel, ¿no? Una torre Eiffel puede ser alguna casa que aparentemente es prefabricada, bueno, parecen dos containers, ¿no? Pero también se diseñan todos estos temas, una edificación de acero, arriostres de acero, lo que es un techo curvo de un coliseo, también estos que son tipo almacenes militares, un coliseo de un colegio también. O sea, vamos a ver de que en el caso de diseñar en acero es mucho más amplio inclusive que diseñar en concreto armado, ¿no? Porque en concreto armado se nos vienen pocas ideas, ¿no? Tal vez a la hora de diseñar, bueno, la principal es una edificación, ¿no? Pero se nos vienen pocas ideas. ¿Y por qué es mejor diseñar en acero ese tipo de estructuras que, bueno, al parecer no se ven tan grandes, ¿no? Algunas. Y es justamente el hecho de que a la hora de construir el acero es un poco más fácil, es un poco más rápido, ¿no? Aparte de que justamente estos techos, tú no esperas que encima del techo hayan personas, ¿no? Entonces lo que esperas es ponerle lo que es este tipo de techos de poliuretano o techos de fibrocemento, que bueno, son techos livianos, ¿no? Entonces lo único que esperas es tener cargas de viento o cargas de nieve inclusive, que quién sabe. Entonces justamente se diseña de esta manera para poder soportar este techito y a la vez las cargas que hay encima, ¿no? Por eso es mejor o más óptimo diseñar en acero todo este tipo de estructuras que vemos acá, ¿no? Ahora, ¿qué cargas? Vamos a ver, bueno, primero tenemos que saber cuáles son los factores que van a implicar lo que son las cargas. Y uno de esos es, por ejemplo, si es una edificación, cuál es el uso de esa edificación. El uso claramente nos va a definir lo que son las cargas vivas, algunas cargas muertas tal vez, eh, que vamos a ver más adelante también. La ubicación es importante porque ya acá ya es un poco el tema de la carga de sismo, ¿no? No solo la carga de sismo, sino también en el caso de que haya una carga de nieve, ¿no? Porque sabemos que hay zonas del Perú que hay nieve, ¿no? El tipo de suelo también es importante, de hecho, para lo que son las cargas sísmicas. Y lo que es la normatividad, pues bueno, en el tema del Perú tenemos tres normas que se utilizan, lo que son la E020, que es de cajón, la norma de cargas, la E030, que sí se va a utilizar la E030, pero de una manera no tan completa, debido a que, como vimos anteriormente, hay estructuras como por ejemplo una torre de esta manera, una torre Eiffel, que no es un edificio. Entonces, justamente a la hora de tú sacar las cargas sísmicas, no la vas a hacer de la manera como se hace con un edificio, ¿no? Porque no es lo mismo. Entonces, se sacan las cargas de la norma sísmica, sí, pero el análisis modal se hace con una norma extranjera o una norma distinta, o también se utilizan softwares, ¿no? Eso es una manera distinta, no es como una edificación, no es como que yo, como lo haces en una edificación,
que es sacas las cargas y las repartes por pisos, ¿no? Eso no es lo mismo en una torre, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también se va a ver más adelante, porque también les voy a mostrar un poco de mi trabajo que nos dejaron durante el ciclo, así que vamos viendo, ¿no? Entonces, tenemos también la norma técnica, la E090, que es basada en la AISC de 1999, pero como es muy antigua la de 1999, nosotros nos vamos a enfocar en la AISC o la norma americana del, bueno, 2022 o la del 2016, que no ha tenido muchos cambios, ¿no? ¿Por qué les agrego la del 2016? Porque esta 2016 sí hay una versión en español, ¿no? Eso sí es lo bueno. Igual que la norma sísmica para estructuras de acero, esta norma sísmica es la que vamos a aplicar también, pero también tenemos que tomar en cuenta la peruana, ¿no? Porque una norma extranjera nunca va a ser igual para lo que es el Perú, ¿no? Nunca va a ser igual. Entonces, ¿qué cargas vamos a ver? Justamente lo que, bueno, acá los nombres en inglés, la D, de Deat, no sé cómo se dice. La carga muerta debido al peso propio de los elementos y los efectos permanentes sobre la estructura. Acá le agregamos también porque, al igual que creo que en concreto armado hay edificaciones o hay almacenes donde van a haber, pues, esas máquinas que son muy grandes realmente y esa carga muerta también se le tiene que considerar. También va a haber una carga viva de impacto de la máquina que vamos a ver más adelante. Bueno, la carga viva, que es justamente el mobiliario de las personas que van a estar. Lo que es la carga viva de las azoteas, lo vamos a ver a detalle más adelante. Carga de viento de cajón también. Esta carga de viento yo sé que en concreto armado no se ve, ahora lo vamos a ver por primera vez, tal vez alguno de ustedes. Lo que es la carga de viento y cómo se calcula la carga de viento también se va a ver en esta clase. La carga de nieve, como les comenté, también depende de la zona, porque no en todas las zonas pues hay nieve. Carga de sismo, esto es de cajón también, sea donde estemos acá en el Perú, siempre se diseña con la carga de sismo. Y lo que es la carga por lluvia o granizo también depende de la zona. Si estamos en la selva, pues se tiene que igual agregar una carga por lluvia. Y también hay normativas, ¿no? Que en el Perú como tal, que tratan de, por decirlo así, cuantificar lo que es el peso de la lluvia, ¿no? Ahora, las combinaciones, algunas de las combinaciones no son las mismas que las combinaciones de concreto armado. Cabe resaltar de que no vamos a utilizar todas las combinaciones, de hecho. Lo bueno que tenemos, por ejemplo, en el software de SAP, nosotros podemos agregar las combinaciones y el software se encarga de hacer los cálculos. El mismo software tiene propias combinaciones también, se pueden utilizar en el SAP o podemos agregarlas manualmente, ¿no? Como vemos, estas son las típicas combinaciones que se utilizan. Son muy parecidas a las de concreto armado. En algunos factores creo que cambia, pero casi son lo mismo, ¿no? Como recordamos las combinaciones, pues es justamente este estado crítico que tienen las cargas al ponerle su factor y combinarlas, ¿no? O sea, sumarlas, ¿no? Entonces, siempre se utilizan lo que es el envolvente y que también el software te lo calcula. No es necesario que uno lo calcule a mano. Este envolvente es justamente lo que nos va a servir para diseñar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta antes, por ejemplo, en el caso de que vamos a hacer una evaluación, ¿no? Tenemos una estructura ya construida y vamos a hacer una evaluación de la estructura. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que evaluar antes, ¿no? Antes de tener las cargas, lo que son, por ejemplo, la estructura, el material, el acero que tenemos o el perfil de acero que tenemos, qué módulo de elasticidad tiene el acero, cuál es la sección de ese perfil y cuáles son las propiedades que tiene el perfil, ¿no? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta antes de tener las cargas. Ahora, en el caso de los apoyos, como vemos acá, tenemos que tener en cuenta qué tipo de apoyos. ¿Por qué? Porque hay uniones que también, justamente en acero se utiliza bastante, y uniones que liberan momentos, hay uniones que no liberan momentos. Entonces, todo eso tenemos que evaluarlo justamente en campo. Por eso tenemos acá qué tipo de soporte es soporte flexible, rígido o semirrígido, ¿no? Acá se dicen, los apoyos de una manera distinta, ¿no? En lo que es el acero. Y luego ya cuando evalúan las cargas, tienes que evaluar cuáles son las cargas permanentes o las muertas, las vivas, las de techo, las de nieve, sismo, viento, ¿no? Y todo esto lo sacamos de la norma de 0,20 a menos que la de sismo, ¿no? Que eso sí la sacamos de la de 0,30. Y bueno, de eso ya lo sabemos, creo yo, justamente, por ejemplo, tenemos una viga estructural de acero dentro de su ancho tributario, igual el ancho tributario es igual que en concreto armado, eso no cambia.
dentro de su ancho tributario, qué es lo que está cargando esa viga, ¿no? Eso lo sacamos de esa manera. A veces hay máquinas, qué sé yo, y entonces eso también se le agrega como carga muerta, ¿no? La carga viva también es igual que en concreto armado, sacamos el ancho tributario, por ejemplo, tenemos una edificación de acero, sacamos el ancho tributario y se le van poniendo carga vivas de acuerdo al uso, ¿no? que tenga. Por ejemplo, tenemos una biblioteca, hay salas de lectura, hay salas de, por ejemplo, fijos, que son creo los libros, corredores y escaleras, todos esos tienen diferentes cargas y se pone de la misma manera como así en concreto armado, ¿no? Una viga de varios tramos y se le van poniendo las cargas, ¿no? Eso es en el caso de que se haga un cálculo a mano, claramente, ¿no? Por ejemplo, si en el caso que, bueno, los cines, aunque no lo crean, la mayoría están hechos de acero, solo que están cubiertos de placas colaborantes y así, ¿no? Entonces, estos cines se diseñan como si fueran una escalera, ¿no? Irónicamente se diseña como si fuera una escalera y esto se va diseñando, carga es grande también, la carga viva y todo esto se va diseñando de acuerdo a la norma también. Y bueno, hospitales también se pueden diseñar dependiendo de los hospitales que sean de acero, de concreto, qué sé yo, ¿no? Ahora, ¿qué es la carga viva del techo, no? Esta carga viva comúnmente es una carga que le podemos decir, son cosas que pueden caer encima del techo, una exageración, ¿no? Y esto es lo que nos dice la norma, ¿no? Cargas mínimas que debería soportar un techo dependiendo del ángulo de inclinación. Ahora, el ángulo de inclinación de un techo se puede calcular, ¿no? Hay una altura 1, que son esta altura hasta antes de la inclinación, y una altura 2 después de la inclinación, en el caso de que sea un tijeral o qué sé yo, un techo curvo, y se le puede sacar su ángulo de inclinación, ¿no? Eso creo que no es muy complicado. Entonces, vemos que la norma nos pone 3 puntos, lo que son para techos con inclinación de hasta 3 grados, para techos con inclinación mayor de 3 grados y para techos curvos, ¿no? Ahora dice, ya hay una carga que la carga es menor claramente, que son cargas sobre techo donde no habrán personas ni equipos móviles. Esta carga es menor, ¿no? Acá vemos que está en 100, en 50, 50, ¿no? Estos son techos como que puede. ¿Por qué se le pone 100? ¿Por qué se le pone 100 a techos con menor a 3 grados? Porque si un techo tiene menor a 3 grados, es muy posible de que haya personas que se suban, ¿no? Porque si tenemos un techo de esta manera, o sea, una persona que se suba, igual que se cae bastante rápido, ¿no? Pero un techo menor a 3 grados, como que es posible que haya una persona que se suba, o qué sé yo, tal vez, no sé, caigan cosas en el techo que uno no puede saber, ¿no? Entonces, justamente por eso la norma nos pone cargas mínimas de techo. Entonces, justamente, cargas sobre techo donde no habrá personas ni equipos móviles. Claro, también se ponen antenas, ¿no? Eso también es antenas, o a veces hay lugares donde también le contratan porque ven, las empresas de telecomunicaciones ven una edificación que se ve bastante interesante para poner una torre de señales, la ponen y esa carga también va a estar dentro del techo, ¿no? Y de repente el techo no estaba diseñado para tener cargas, entonces, si está dentro de estas cargas mínimas, no habría ningún problema, ¿no? Entonces, ya, justamente cuando hay una carga sobre techo donde no habrán personas ni equipos, igual hay justamente carga mínima, ¿no? Que son 30 kilogramos por metro cuadrado, o sea, es poco, porque puede ser que carguen justamente techos de fibrocemento, calaminas, qué sé yo, ¿no? Y cositas livianas. Luego entramos en la carga de nieve, que estos cálculos es un poco especial, ¿no? Justamente depende de la locación geográfica, ¿no? No en todas las partes hay nieve, ¿no? Bueno, fuera. No todas partes hay nieve, ¿no? Entonces, la norma nos dice, la norma peruana, ojo, me dice que hay dos tipos de carga. Es la carga básica de la nieve, ¿no? Esto es una carga mínima, por decirlo así, que es en base a un mínimo espesor, ¿no? Justamente lo calcularon, o los que hicieron la normativa lo calcularon en base a un espesor de 0,4 metros de nieve fresca o 0,2 metros de nieve fresca. O sea, depende bastante de la altura, esto lo calculó la norma. Pero esto es un mínimo, 40 kilogramos por metro cuadrado, en resumen. ¿No? Esta es una QS que se le va a sumar un QT, que es la carga de sobretechos, ¿no? Justamente en techos inclinados, si tú tienes un techo con una cierta inclinación, la nieve se va a caer, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, por eso considera de que este QT es igual al QS, pues, ¿no? Un techo a dos aguas con inclinación menor a 15 grados, o techos curvos en un ángulo proyectado menos a 10 grados, el QT es igual a QS. Este es en el caso de que tiene una inclinación reducida, ¿no? Me parece que tiene una inclinación reducida.
Entonces, por eso son iguales. En el caso de que tienes techos con mayor inclinación, realmente ya están más inclinados, va a caer más nieve, por eso el QT lo considero un 0.8 del QS, ¿no? Este QT es la carga que va a estar repartida, lo vamos a ver acá, es la carga que va a estar repartida sobre el techo, ¿no? Y acá ya se le agregan más cosas, ¿no? Por ejemplo, si tienen ángulos mayores a 30 grados, la carga de diseño, la QT, que es la que se carga del diseño de nieve como tal, es un factor del QS y así. O sea, este tema de la carga de nieve no lo vamos a ver muy a detalle porque es todo un poco especial, depende del techo, ¿no? Y todo esto. No lo vamos a ver mucho porque no creo que diseñemos en nieve, al menos por este curso. Ah, y aquí hay un pequeño ejemplito, ¿no? Por ejemplo, tenemos un tijeral, ¿no? Tenemos acá lo que son las columnas con su cimentación. Y normalmente lo que tenemos de dato, bueno, no de dato, ¿no? Porque imagínate, si tú eres diseñador, a ti te van a dar un espacio grandísimo y te van a decir, oye, voy a poner mi jardín en tal lugar, voy a poner en tal. Entonces tú, en base a todo lo que te van a decir, vas a reducir tu espacio, por ejemplo, a 25 metros, que es tu máxima separación que vas a poder tener de tijerales, ¿no? Entonces, como máxima separación, ese va a ser tu longitud para diseñar, 25 metros. Entonces, ¿por qué necesitamos esta dirección? Porque esta dimensión, porque se va a hacer un predimensionamiento, que para Lima, en el caso de Tijerales, el predimensionamiento de la altura completa, que hablamos de la altura o de la ventana, que es la altura hasta antes de la inclinación del tijeral, y la altura inclinada, la suma de estas es el H, la altura completa del tijeral. Esto va a ser igual a la longitud entre 11. Entonces, ese es mi predimensionamiento. Comúnmente la altura de la ventana va de entre 0.6 a 1,20 m. Entonces le pones un metro, depende de ti, tú eres el diseñador, como gustes, le pones un metro. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano o algo así? Eso no. ¿Todo bien, chicos? Sí se está escuchando, ¿no? Ah, ya. Pensé que, bueno, si tienen preguntas, no se preocupen. Prendan su micro nomás. Ya. Entonces, justamente es lo que le estaba diciendo, ¿no? Hay un predimensionamiento de lo que es la altura de la parte donde va a ir toda la estructura metálica, ¿no? Entonces, bueno, también por estática recordamos lo que es la brida inferior, ¿no? Justamente la parte inferior, todos los elementos de la parte superior, perdón. La brida inferior, lo que son todos los elementos metálicos de la parte inferior y lo que son las montantes, que son las diagonales, ¿no? Perdón, las diagonales y las montantes son las que están en vertical. Entonces, estos cuatro elementos se van a diseñar. Bueno, lo vamos a ver mañana, vamos a ver un poco mañana. Tanto los elementos de la brida superior como los elementos de la brida inferior, como los elementos montantes y las diagonales se van a diseñar, ¿no? En algunos casos suelen ponerles a la brida inferior y superior las mismas secciones para evitar un poco de complicaciones en el caso de comprar los elementos. Hay otros que prefieren optimizar el diseño y pues le ponen claramente depende de la zona en la que va a haber mayor carga, pero comúnmente es la brida inferior, ¿no? Entonces, depende del diseñador realmente. Depende del diseñador y de lo que la empresa en el caso, pues no le diga de repente, mira, yo tengo ciertas secciones y no puedo comprar tantos tipos de secciones, entonces ya tú le pones uno solo, ¿no? Eso ya depende, como digo, del diseñador y de las condiciones que se tengan. Ahora, justamente nosotros a la hora de diseñar la altura de la columna del tijeral, depende de lo que nos diga nuestro cliente, ¿no? Nuestro cliente de repente nos dice, mira, que yo tengo que poner o tengo que almacenar containers de hasta 12 metros, ¿no? Entonces tú como diseñador no le vas a poner 12 metros, pues le pones un metro de altura libre y eso es tu altura de la columna y bueno, también a esta altura de la columna se le tiene que agregar la altura de hasta la cimentación, ¿no? Hasta el bajo de cimentación. Entonces tu altura completa, pues eso ya lo calcula, ¿no? Bueno, en este caso, en este ejemplo es 14.5 porque está considerando 12 metros, que es nuestra altura de cliente que nos ha dado. Un metro de borde libre y 1.5 de cimentación, ¿no? Esta es tu altura completa de toda tu columna, ¿no? Eso también depende del diseñador, como digo. Acá lo ponen, ¿no? Del ensayo de mecánica de suelos te dicen que tu cimentación va a estar hasta 1.5 metros, ¿no? Entonces eso es agregar. Ahora, estos tijerales lo vamos a ver en planta, ¿no? En planta vemos que por ejemplo, sería un tijeral, este otro tijeral y así sucesivamente, ¿no? Comúnmente en el diseño de tijerales se suele arrostrar uno sí,
uno no, uno sí y uno no. Eso ya depende justamente. Bueno, vamos a ver más adelante, vamos a ver más adelante, porque el tema de si está o no está registrado también es algo que la norma nos limita a la hora de hacer cálculos, así que lo vamos a dejar por ahora. Vayan viendo lo que es una riostra, nada más. Es como, ¿cómo les explicaría una riostra? Es una zona donde no hay momentos, pues, ¿no? Es una forma de explicarlo. Entonces, este tema de los arriostres lo vamos a ver más adelante, pero bueno, los techos se tienen que arriostrar sí o sí. Lo que sí importa también es la separación entre arriostres, también lo vamos a ver. Lo que se le llama la longitud no arriostrada. Entonces, acá hay otro predimensionamiento. ¿Cuál es la separación entre, entre tijerales, ¿no? ¿Cuál es la separación que va a haber entre tijerales? Y también hay un predimensionamiento. De por sí la norma peruana, la E090, nos dice que la separación está entre 5 metros y 7 metros. De por sí. Entonces, ahora el predimensionamiento que tenemos nosotros es en base ahora no a la L1, no a la separación entre columnas, sino al todo el largo, ¿no? Todo el largo que tenemos. Y también es parte del diseño de lo que te dé el cliente. El cliente justamente te da un área, no sé, de 100 metros por 200 metros. Y ya tú justamente en base a lo que el cliente te dice, mira, acá va a haber un jardín, acá va a haber, no sé, una casa prefabricada, qué sé yo, tú escoges, o bueno, calculas lo que es tu terreno para hacer tu tijeral. Entonces, en base a eso, tienes tu L2, ¿no? Que es todo tu largo que va a tener tu estructura, ¿no? Y justamente en este ejemplo nos ponen un largo de 90 metros, ¿no? Entonces, 90 metros. Ahora, este NA es la cantidad de armaduras que van a haber o la cantidad de tijerales que van a haber. Este NA lo vamos a calcular en base a la separación, ¿no? Si esta separación está entre 5 y 7 metros, y yo quizás quiero una cantidad de tijerales no muy grande o menor, depende de eso, cuánta separación más le pones o cuánta separación menos le pones, ¿no? Entonces, la separación óptima es un punto medio, 6 metros. Entonces, si yo tengo 90 metros, justamente acá lo pones, si yo tengo 90 metros de longitud, y yo quiero, por ejemplo, ponerle 11 armaduras, ¿cuánto va a ser mi separación? 9, se va a pasar, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, ponerle 14 armaduras. ¿Cuánto va a ser mi separación? 7. Va a estar muy al límite, no me conviene. Y si yo le pongo 6 metros, me van a salir 16 armaduras, ¿no? Entonces yo tengo una separación óptima y un número de armaduras, pues, normal, ¿no? Por decirlo así. Entonces, este va a ser mi cálculo que vamos a hacer también cuando se toque diseñar tijerales, ¿no? ¿Cuánto va a ser mi número de armaduras? Mi L1 y mi L2 tal vez ya lo den de dato, entonces no sea necesario calcularlo. Y así sucesivamente, ¿no? Ya, por ejemplo, esta es una forma de ver, a ver, ¿cómo les explico? La montante, vemos acá lo que es la montante. Por ejemplo, estamos viendo este de verde. Esta es la montante. Y este es un perfil. Este va a ser un perfil. Este es uno de los perfiles, otro de los perfiles. No, perdón. Este va a ser uno de los perfiles, otro de los perfiles. Como vemos acá se han puesto doble Ls. Doble Ls. Esta es la brida inferior, la que está abajo. La brida inferior, o sea, estos son los perfiles justamente son las bridas. Esta es la brida superior, esta es la montante. Vamos, estamos viendo técnicamente esto de acá, ¿no? La montante, la brida superior, que son los doble Ls, la brida inferior, que también son los doble Ls, solo que, bueno, mirando hacia arriba. Y estos son lo que son el techo, ¿no? El techo que va a estar encima, ¿no? Estos elementos, justamente son los que le llamaba serpentines, como le decía hace rato que también se van a tener, estos son los que le llamamos elementos especiales, porque bueno, no es un cálculo común. Y esto también se diseña, ¿no? Lo que son serpentines y encima va a haber el techo de fibrocemento, ¿no? Todo esto se tiene que calcular. Entonces, justamente se explicaba, ¿no? Una brida inferior se diseñaría es como si yo tengo una viga, a ver, voy a tratar de graficarlo. Es como si yo tuviera una viga, un apoyo acá. Y cuando se flecta esto de acá, ¿qué estamos viendo? De que abajo va a haber tracción y arriba va a haber compresión, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, igual ocurre en las bridas, ¿no? En la brida inferior va a haber tracción y en la brida superior va a haber compresión, ¿no? Es como si estuvieras aplicando cargas acá, ¿no? Entonces, al ocurrir esto, justamente por eso les decía que va a haber diseños en compresión, en tracción, así sucesivamente, porque se hace un análisis de esta manera, ¿no? Te ponen una estructura y tú tienes que analizar qué va a estar en tracción, qué va a estar en compresión, qué va a estar en cortante, también se va a ver, más adelante lo vamos a ver, y todo eso se hace con un previo análisis de la estructura, ¿no?
En este caso, un tijeral no es tan complicado porque es como si fuera una viga, una viga. Estos son tus columnas, tus apoyos, y esto claramente si le aplicas carga se va a flectar y va a estar en tracción y en compresión. Listo. Ya. Bueno, estos son los que son las viguetas dobles, viguetas simples. Bueno, esto ya se va a ver. Ahí está, esto es lo que se le llamaba. El gusano es esto de acá, ¿no? El gusano, ahí está. El gusano va a haber una L y un fierro liso, ¿no? Acá se utiliza el acero liso. Este es para la vigueta. Este es para la vigueta. La vigueta, la vigueta doble, que si no me equivoco, este es el perfil, ¿no? Esta es la vigueta simple, ¿no? Esto se utiliza justamente antes de ponerle el techo. Como le decía, ¿no? Este es un L, un perfil L, un gusano y un fierro liso. Eso también se diseña. Y vamos a ver más adelante. Bueno, esto también lo vamos a ver mañana. Que no lo quiero mencionar por ahora. A ver, las cargas de viento. Ya. ¿Qué es lo que se calcula? Es una presión. Es la presión o succión del viento a una altura h. Entonces, la altura, perdón, la velocidad del viento se va a calcular en base al mapa de viento. Bueno, no se calcula, te lo dan de datos. O tú como diseñador, imaginamos que tienes un proyecto, tienes que irte al mapa de viento, ir a la zona donde estás y ver qué velocidad hay en esa zona, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, en Tumbes o en Piura hay una velocidad de aproximadamente 120 kilómetros por hora. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 120 kilómetros por hora, me dice que mi VH mínimo es 75 kilómetros por hora o es mi velocidad base. Entonces, si yo tengo una velocidad mayor, se hace una corrección que la vamos a ver en un ejemplo que está más adelante, pero por ahora no quiero marearlos. Ya. Yo tengo una presión H, que es la que voy a calcular, va a ser igual a 0.005 C, que es un factor de forma dimensional, que es en base a esta tabla, que, bueno, ahorita lo veo, por el VH, que es la velocidad de diseño a la altura H, ¿no? Porque recordemos, tengo una edificación, imaginemos, de más de 20 metros, no voy a calcular el viento pues a 10 metros nada más, no sabiendo que va a haber viento más alto y mientras más alto va a haber más presión. Entonces, por eso ahí está esta formulita, ¿no? De que esta velocidad o este VH que va a estar en la fórmula va a ser en base a la altura y a la velocidad que pues que tenga el problema, ¿no? Justamente si yo estoy en Piura que tiene 120 metros, 120 kilómetros por hora, perdón, esta V va a ser 120. Pero imaginemos que estemos en una zona que haya velocidades de 65, 60. Siempre que haya velocidades menores a 75, se le pone V75. Ese es mi mínimo. Este V mínimo va a ser 75, siempre. Y por eso lo ponen acá arriba. Y eso lo vamos a ver en el ejemplo también. Ahora, ¿qué es lo que es el barlovento y el sotavento? El barlovento es como una idealización de por dónde va a entrar el aire. Y el sotavento es una idealización de por dónde sale el aire. O sea, si yo lo veo en la dirección, por ejemplo, imagínate que es la dirección X, yo estaría poniendo de que el viento entra por acá, el viento entra por acá, y luego cuando pasa el techo o pasa la mitad del techo, ya sotavento, entonces el viento va a pasar por acá y sale por acá, ¿no? Algo así, es simplemente barlovento es la mitad del edificio donde entra y sotavento es la otra mitad donde sale. Es una idealización, ¿no? Como digo. Igual cuando uno hace combinaciones de cargas, le cambia la dirección como si estuvieran yendo al otro lado y así sucesivamente. Las combinaciones por eso son importantes, porque puede ser de una dirección, puede ser de la otra, puede ser en el eje X también. O sea, es un montón por decirlo así, idealizaciones que se le puede dar al viento, ¿no? Pero como digo siempre, las combinaciones son importantes y justamente dentro de las combinaciones también hay un cambio de signo, ¿no? Ahora, este valor de C es el valor del C que te da la norma justamente del externo menos el interno. Ahora, justamente la norma nos dan esta tabla que es los factores de forma, el valor de C, ¿no? Este son el C externo y este es el C interno. Todo lado, o sea, todo, mejor lo explico con el efecto, con el ejemplo, ¿no? Porque si no me voy a bloquear, acá está, ya. Entonces, todo lado tiene lo que es un C externo y un C interno, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo un pórtico, imaginemos un pórtico, ¿ya? Donde tengo cuatro lados del pórtico, ¿no? Porque es un tijeral. Cuatro lados. Un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados. ¿Ok? Se me entiende bien. Entonces, justamente como le explicaba, la mitad del edificio o la mitad del pórtico es barlovento y la otra mitad es sotavento. ¿Ok? Entonces, cada,
va a haber un factor de forma que es externo y un factor de forma que es interno. Todos los cuatro lados deben tener un C interno y un C externo, ¿ok? Ahora, en el caso, por ejemplo, imaginemos, a ver, vamos a ver, este ladito de acá, ¿ya? Este ladito de acá sería una superficie vertical, ¿no? Porque no está inclinada. Entonces, esta superficie vertical para el barlovento tiene un factor de forma externo de 0,8. ¿Ok? Ahora, para el C interno, dice, no hay ninguna especificación, ¿ok? Pero dice, si son en el lado principal es en el lado a barlovento. No nos dicen si es inclinado, si está recto, no importa. Simplemente dice, si es barlovento, es 0,8. Entonces, en el caso del interno, tienen igual 0,8, así que no cambia. Pero, por ejemplo, esta zona que está acá, ¿ya? Esta inclinación positiva en el barlovento. Superficies inclinadas a 15 grados o menos tienen 0,3 en el barlovento, a ver, 0,3 y menos 0,7 en el caso del negativo. Ah, no, espérate. No, no, estoy equivocando, me estoy equivocando. Lo que pasa acá en el caso de las superficies inclinadas es que tiene dos casos. Tiene un caso donde es positivo y un caso donde es negativo. Esto, es que sin el ejemplo no lo voy a poder explicar bien. Mm, si nos saltamos al ejemplo, lo voy a bloquear, creo. Ya me salta el ejemplo. Vamos al ejemplo. Mejor, mejor. Entonces, yo les explicaba lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos un tijeral con dos columnas, o sea, un pórtico con un tijeral. Bueno, que los elementos de la tijeral, no brida inferior, brida superior, diagonal, montante, el de las columnas y la cumbrera, ¿no? Entonces, como predimensionamiento, se tienes una longitud entre columnas de 24 metros, predimensionas la altura y todo ese tema. Entonces, tú tienes la altura de todo el tijeral, ¿no? Y tienes, por ejemplo, lo que es la longitud L de 24. Entonces, con estos datos de lo que es la L y la altura, vas a hallar el ángulo, ¿no? Este ángulo de inclinación del tijeral. Esto es importante, justamente como lo vimos en la tabla. Hay valores de barlovento o de sotavento que que cambian dependiendo de la inclinación del techo, ¿no? Entonces, entonces justamente tenemos que hallar este ángulo de inclinación. Entonces, lo que calculamos fue eso, ¿no? Tienes tu altura, tienes tu L. Lo que haces es calcular el alfa, nada más. Un arco tangente y ahí es el alfa. Sí, arco tangente y ahí es el alfa. Tienes tu alfa, ya tienes tu inclinación, entonces chévere. Ahora, como les decía, en Piura tenemos una velocidad de 120 kilómetros por hora, ¿no? La velocidad mínima, o este es el límite mínimo que le puedes poner al V, es 75. En este caso no hay problema porque es mayor. Entonces, lo que haces es calcular dos valores, ¿ok? Un valor a una altura de 12 metros, que es justamente la altura de la columna, ¿no? Como dan de dato, 12 metros. La altura de la columna es mi primer cálculo de presión de aire, ¿no? Este es mi primer punto de cálculo, toda la columna, ¿no? Y luego tenemos un punto o otro cálculo de presión de aire que es en la cumbrera, hasta la cumbrera, que es justamente agregándole la altura H. ¿Esto por qué? Porque como les dije, estamos viendo cuatro elementos, ¿no? Que son las dos columnas y estas inclinadas. Estas inclinadas tienen una altura máxima hasta la cumbrera. En cambio, la columna tiene una altura máxima hasta los 12 metros, ¿no? Por eso hacemos dos cálculos de presión de aire. ¿Ok? Entonces el cálculo justamente es sencillo, ¿no? Tienes velocidad 120 por la altura, que son 12 metros, entre 10 a la 0,22 y te calcula en kilómetros por hora, ¿no? Estas son mis nuevas velocidades corregidas dependiendo de la altura, ¿no? ¿Por qué? Porque este dato que nos da en el mapita de velocidades de viento, nos lo da a 10 metros. Por eso se hace esta corrección. Que nosotros tenemos una estructura más alta, tenemos que hacer una corrección justamente. Y es por eso la fórmula que le ponen entre 10, ¿no? Este 10 es la altura en la que el mapa de viento nos da los valores, ¿no? De velocidades. Ahora, yendo más al tema del barlovento y sotavento. Ahora sí. Como les mencionaba, ¿por qué en el caso de las inclinadas hay dos valores? ¿No? Nos dan dos valores, que son dos posibles casos. ¿Por qué nos cambian un positivo y un negativo? Porque están considerando el caso de que el aire esté yendo en la otra dirección, ¿no? Es lo que la norma nos da. Por eso nos da dos valores distintos, uno positivo y uno negativo.
En este caso, se le considera un valor un factor de forma C1, ¿no? Y un factor de forma C2, que es el caso justamente donde el C o el factor de forma externo es 0.3 y el factor de forma externo es menos 0.7. O sea, en este caso, para los inclinados tienen dos valores de forma externo, ¿ok? Los internos no cambian. En el caso de las inclinadas, bueno, en el caso del interno no nos dan mucho dato, creo. Simplemente nos dicen que uniforme en todos los lados a barlovento y sotavento más menos 0.3, ¿no? O sea, esto me parece que no le hacemos mucho caso, solo utilizamos este de acá, ¿no? O sea, por ejemplo, para el barlovento es más 0.3 y para el sotavento es menos 0.3. Justamente lo vemos en el ejemplo. Tienes un C interno para el barlovento de 0.3 y para el sotavento de menos 0.3. Y en el caso del externo, justamente lo vimos, hay un positivo y un negativo para los inclinados, ¿no? Tanto para el barlovento como para el sotavento. En cambio, en las columnas, que es un elemento vertical, hay un solo valor de factor de forma externo, por eso le ponemos 0.8 y menos 0.6. Ahora, el factor de forma, como tal, es la diferencia entre el factor de forma externo menos el factor de forma interno. Ahora, para el caso de la columna, hay una sola diferencia, ¿no? Porque hay un solo externo y hay un solo interno. En cambio, para lo que es el inclinado C, por eso hay un factor de forma de C1 y factor de forma de C2, porque estoy restando lo que es el primer factor de forma externo, 0.3, menos el interno de 0.3, o sea, 0. Y luego resto el otro, ¿no? Ahora, siempre en todo lo que veamos vamos a usar el caso más desfavorable, ¿no? El caso más desfavorable es el caso más negativo, ¿no? Justamente entre 0 y menos 1 nos conviene ponerle menos 1 porque este va a ser el factor más extremo, por decirlo así, ¿no? Si le ponemos 0 es como si a la hora de aplicar la fórmula es como si no hubiera carga, ¿no? Y eso no nos conviene. Entonces, en el caso del D pasa lo mismo, hay dos diferencias porque hay dos factores de forma externo que bueno, al fin y al cabo, cuando tú haces la diferencia, termina saliendo lo mismo, ¿no? Entonces, no hay problema, utilizamos cualquiera de los dos, ¿no? Ahora, calculamos. Estos amarillos justamente son los que vamos a calcular. Para el caso de A, es multiplicar la velocidad que calculamos por acá, pero en este caso, para el A, que es la columna, el elemento A, que es la columna, estamos utilizando la VH1 porque es la de 12 metros, ¿no? Como le mencioné al principio. La columna, su altura máxima son 12 metros. Entonces, por eso estamos utilizando lo que es la VH1, ¿no? Que es hasta los 12 metros. En cambio, para los inclinados estamos utilizando la VH2, que son para los elementos que están inclinados, justamente, que llegan hasta la cumbrera, que son 14.182 metros, ¿no? Y se utiliza este valorcito de acá. Una vez calculado todo eso, lo único que tenemos que hacer es un pequeño esquemita, donde cuando es negativo es como si el aire estuviera saliendo, la carga está hacia afuera, y si es positivo, como este caso, es como si el aire estuviera entrando, ¿no? Lo único que depende es el signo, ¿no? Si es negativo para afuera y si es positivo para adentro, nada más. Lo único que cambia. Entonces, si ya calculaste esto, y por ejemplo, si tú quieres una combinación de cargas, y te dicen solamente en la fórmula de cargas, te dice carga de viento, ¿no? No te dice si es del barlovento, si es del sotavento. Claramente, como diseñador, a ti te conviene utilizar siempre la carga más desfavorable, y en el caso de estos cuatro valores, te conviene usar la de acá, pues. 83.965. Y si quieres le cambia de signo, ¿no? Como te digo, es el caso más desfavorable como diseñador. Le pones 83.965 hacia abajo, ¿no? No hay problema. Quiero saber si se me entendió o si tienen alguna duda ahí, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo tranquilo? Ya. Listo. Gracias. Gracias, Andrés. Ya. Vamos a terminar con lo que es sismo y esta última parte y acabamos. Ya. Ahora, el sismo es justamente como les comentaba, ¿no? En el caso de cargas, si es una edificación de acero, es lo mismo que en concreto armado, ¿no? Lo único que cambia es en el que le consideramos como el factor de R sub 0, ¿no? Este R sub 0 sí va a cambiar, ¿no? Este R sub 0 va a cambiar, porque depende de esta tabla, este número 7 de la norma, que como vemos que para concreto armado, lo que son pórticos es un valor de 8. Pero si es acero, esto cambia, ¿no? Dependiendo de qué tipo de pórticos, si son pórticos especiales, ordinarios, intermedios, de todo eso va a depender, ¿no?
Entonces, los demás factores, bueno, son como nos enseñaron en sismo, ¿no? El perfil de suelo depende del estudio de mecánica de suelo, si es S1, S0, S2, S3 o S4. En base a este factor de suelo vamos a hallar lo que son los periodos, en base de los periodos hallamos el factor C, ¿no? Todo eso se va a hacer de la misma manera como se hace en sismo, ¿no? También vamos a tener ejemplos de cómo calcular carga de sismo, por si acaso también, ¿no? De repente alguno no se acuerda. El factor U, que depende de si la edificación es importante o no. Y el factor, no me falta ninguno. El factor Z, bueno, esto depende de la zona sísmica, ¿no? Que de hecho el mapa se ha actualizado ahora, ¿no? Ya no es igual que esto, ¿no? Toca cambiarlo. Y, bueno, si es una edificación, se hace de la misma manera también, ¿no? Como en concreto armado, ¿no? Hallamos sub sobre R por, por el peso de la estructura y luego se reparte por cada piso, ¿no? De la misma manera como se hacía en concreto armado, que también se va a hacer un ejemplo. Hoy se va a hacer un ejemplo. Y también se utilizan lo que son las irregularidades, ¿no? Estas irregularidades, tanto en altura como en planta, también se van a tener que verificar. Y en el caso de el acero, hay una distorsión mayor que en el concreto armado, ¿no? Que es 0,01. Justamente este valorcito de 0,01 y el que haya mayor distorsión en entrepisos de edificaciones de acero es lo que genera esto es lo que bueno, no sé si han escuchado, de que en las edificaciones de acero hay mayor vibración, o sea que las edificaciones se mueven más. Justamente es porque en el caso de la norma permite una mayor distorsión, o sea que el edificio va a tener mayor desplazamiento, ¿no? Es algún datito que quería agregarle, ¿no? Todas estas verificaciones se tienen que hacer también de todas formas, ¿no? En el caso de que son edificaciones, porque si son otro tipo de estructuras, no se utiliza nada de lo que estamos viendo acá, inclusive esto se utiliza de una manera un poco, cómo le decía a mi profesor? Se utiliza de una manera un poco cochina, ¿no? Porque no está bien hacerlo de esa manera, ¿no? Porque todo lo que estamos viendo acá son para edificaciones. Entonces, íbamos a ver por qué la diferencia. Ahora, hay algo que se le conoce como amplificación por impacto. Nosotros, por ejemplo, tenemos un tecle. Un tecle es ese ganchito que carga cosas, ¿no? Simplemente es eso. Entonces, cuando tienes un ganchito que carga algo, por ejemplo, de 500 kilos, esta cosa cuando lo estén moviendo va a chocar. Sí, va a chocar con las columnas o con los elementos que estén apoyándose. Entonces, justamente al ver estos choques, se le aplica una amplificación a la carga viva, ¿no? Por ejemplo, si ya tenías una carga viva de, no sé, 500 kilos, se le va a amplificar un porcentaje a esa carga viva debido al impacto. Entonces, acá vemos un poco, ¿no? Para los apoyos de los ascensores, que bueno, los ascensores tienen apoyos que son placas, pues estas placas se le agrega una carga viva y una amplificación por impacto. Que en el caso de los ascensores es un 100%, ¿no? Y bueno, es que a veces también ocurre bastante los impactos, bueno, apoyos de maquinaria, 20%, máquinas reciprocantes, 50%, que son estas máquinas que pues están constantemente moviéndose, porque no solo es en tecles, ¿no? También puede ocurrir en una máquina que está encima de algo, y esta máquina pues suele omitir mucha vibración o se desplaza mucho a veces, ¿no? Y esto genera choques. Entonces, estos choques justamente también están dentro de la amplificación. También tenemos, no, sí tengo un problemita por ahí donde donde se diseña una máquina de reciprocante con esta amplificación por impacto, ¿no? Es necesario tenerlo en cuenta, porque bueno, ¿no? A veces uno no sabe cuando tiene una grúa, que pasa que choca con algo, imagínate, ¿no? Que se te caiga todo. Por eso se le amplifica por impacto, ¿no? Y bueno, estaba el ejemplo, y bueno, eso es todo por esta clase, chicos. Quiero agradecerles por la confianza y bueno, nos vemos mañana, pues. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo correcto, chicos? Dime, Bruno.
A ver, déjame entenderte. Estábamos en regularidad y en planta, me dijiste, ¿no? O sea, de la misma manera, ¿no? Yo creo que no, por ejemplo, en el caso del diafragma, pues ahí en una estructura de acero no se ve un diafragma de la misma manera, ¿no? Que en una de concreto armado, ¿no? Tal vez la irregularidad torsional sí se podría ver, la de esquinas entrantes también, y sistemas no paralelos también, pero como digo siempre, ¿no? O sea, tú ves una estructura desde arriba, por ejemplo, como lo vimos acá, y es casi lo mismo que una de concreto armado, ¿no? Si te das cuenta, es casi lo mismo. Solo que, bueno, los elementos ya no son, pues, vigas de concreto armado, sino son vigas de acero y las columnas tampoco son de concreto armado, ¿no? Pero fuera de ello, las irregularidades se ven de la misma manera, ¿no? Hay algunas que claramente no van a entrar ya en lo que es acero porque, bueno, son netamente para concreto armado, como yo considero que el tema del diafragma ya no se ve de la misma manera, ¿no? Pero hay algunos que sí, algunos que no. También lo vamos a ver, yo considero que sí. Y esas verificaciones se hacen, ¿no? Pero eso sí, como te decía, o como le decía, cuando no son edificaciones, las irregularidades no se ven, ¿ok? Porque son, o sea, una edificación, no, o sea, en el caso de la norma siempre lo limita a la edificación, pero si es una torre, si son otras cosas así, no se ven las irregularidades, pero el análisis sísmico, el análisis modal y el modal espectral son distintos. Entonces no es bueno basarse en la norma, ¿no? En esos casos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues nos vemos mañana, pues chicos. Cuídense, cuídense. Que tengan una buena tarde, noche. Chao, chao.